Se cuenta que hubo un lugar en la antigüedad donde se acumulaba el conocimiento de todo el mundo conocido, un sitio donde cada pergamino era un tesoro y cada sala estaba impregnada del eco de pensamientos milenarios. Allí, sabios y escribas trabajaban día y noche, copiando textos, intercambiando ideas y preservando la memoria de la humanidad. Y sin embargo, como si los dioses mismos hubieran decidido borrar su existencia, un día todo desapareció. El fuego consumió siglos de historia, dejando solo cenizas y misterio. Este es el relato de la Biblioteca de Pérgamo, un lugar de saber que floreció antes incluso que la famosa Biblioteca de Alejandría, y cuyo legado, aunque en parte perdido, todavía nos habla hoy. Imaginemos la ciudad de Pérgamo en su máximo esplendor, en la primera mitad del siglo III a.C. Las calles estaban llenas de comerciantes, filósofos, médicos y poetas que llegaban desde todos los rincones del mundo helenístico. En el centro, un palacio majestuoso se alzaba sobre la ciudad, no solo como símbolo de poder, sino como núcleo de cultura y sabiduría. Allí, los reyes atálidas comprendieron algo fundamental: conquistar el corazón y la mente de sus súbditos, y de cualquier viajero que cruzara sus puertas. Requería más que riqueza o ejército, requería conocimiento. En este contexto nació la Biblioteca de Pérgamo. No era solo un lugar para guardar libros, era un santuario del intelecto, un espacio diseñado para que las ideas viajaran más rápido que los ejércitos y que el pensamiento humano se expandiera más allá de las fronteras físicas. Cada rollo de pergamino que entraba en sus salas era un símbolo de prestigio, una declaración de que Pérgamo no solo competía con otras ciudades, sino que aspiraba a convertirse en un faro cultural para todo el mundo helenístico. Se cuenta que los escribas trabajaban con precisión casi obsesiva. Sus manos eran ágiles, sus ojos atentos a cada detalle. Copiaban obras de historiadores, poetas, médicos y astrónomos, a veces viajando kilómetros para obtener una obra original, solo para reproducirla y asegurar que el conocimiento sobreviviera. Imaginemos por un momento la luz cálida de las antorchas reflejándose en las paredes de mármol y piedra, mientras los pergaminos se apilan en estanterías cuidadosamente construidas, esperando que alguien los consultara siglos después. La Biblioteca de Pérgamo no era solo una colección de libros, era una declaración audaz de ambición intelectual, una prueba de que el conocimiento podía ser un puente entre el poder y la cultura, entre la curiosidad humana y la eternidad. Y aunque hoy solo conocemos fragmentos de su historia, su existencia nos recuerda que hubo un tiempo en que la memoria de la humanidad estaba concentrada en un solo lugar, y que la pérdida de ese lugar fue un golpe profundo a la civilización entera. Se cuenta que, al recorrer sus pasillos, uno podía sentir el peso de siglos de saber. Cada estante guardaba secretos de la medicina griega, observaciones astronómicas que desafiaban la imaginación, tratados filosóficos que cuestionaban la naturaleza del ser y la ética, y relatos históricos que hoy solo sobreviven gracias a referencias indirectas. Era un lugar donde el pasado y el presente se encontraban, donde cada pergamino era un puente hacia el futuro. Esta es la historia que vamos a contar. Una historia de grandeza y pérdida, de ambición y tragedia. Una historia que nos invita a reflexionar sobre lo que significa preservar la memoria colectiva y sobre lo que la humanidad puede perder cuando el conocimiento desaparece. Para comprender la magnitud de lo que fue la Biblioteca de Pérgamo, primero debemos situarnos en el corazón del mundo helenístico, en una época en la que la cultura y la política estaban estrechamente entrelazadas y donde las ciudades no competían solo por territorios o riqueza, sino por prestigio intelectual y por la capacidad de atraer las mentes más brillantes de su tiempo. La ciudad de Pérgamo, situada en lo que hoy conocemos como Turquía Occidental, se convirtió en un epicentro de conocimiento durante los últimos siglos del siglo III a.C., gracias al ingenio y la visión de la dinastía de los Atálidas. El primer rey que comenzó a transformar Pérgamo en un centro de cultura y saber fue Átalo I, quien gobernó con una visión que iba más allá de lo militar o económico. Átalo comprendió que la verdadera grandeza de un reino se medía también por su capacidad de preservar y difundir el conocimiento. Bajo su mandato se iniciaron importantes construcciones públicas, templos dedicados a los dioses griegos y centros de aprendizaje que más tarde formarían la base de la biblioteca. Sin embargo, fue su sucesor, Eumenes II, quien consolidó la ciudad como un auténtico faro cultural. Eumenes II no solo se preocupó por la infraestructura física, sino que fomentó activamente la llegada de filósofos, médicos, matemáticos, poetas y astrónomos.
La ciudad se convirtió en un punto de encuentro para los intelectuales del mundo helenístico, desde Grecia hasta Egipto y Asia Menor. Es importante imaginar cómo debió ser la vida en Pérgamo en esa época. Calles empedradas llenas de comerciantes y artesanos. Mercados donde se intercambiaban no solo productos, sino también ideas y plazas donde los ciudadanos se reunían para escuchar a oradores y filósofos debatir sobre ética política y ciencia. La biblioteca de Pérgamo no nació de la casualidad ni de la ambición individual de un monarca aislado. Fue el resultado de un proyecto cultural consciente, pensado para rivalizar con la Biblioteca de Alejandría, que ya para entonces era reconocida como el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Los atálidas entendieron que no bastaba con tener riqueza y poder militar. La verdadera influencia se consolidaba a través del prestigio intelectual y la capacidad de atraer y conservar conocimiento que pudiera transformar la sociedad y dejar un legado duradero. El origen de la biblioteca estuvo estrechamente ligado a la invención del pergamino, un material que cambiaría la historia de la escritura y la preservación del conocimiento. El papiro, utilizado tradicionalmente en Egipto, era difícil de conseguir debido a restricciones comerciales y rivalidades políticas. Ante esta limitación, los artesanos de Pérgamo desarrollaron un nuevo soporte: hojas hechas de piel de animal cuidadosamente tratadas y refinadas, resistentes y flexibles. Este invento no solo permitió a la ciudad crear y almacenar grandes colecciones de textos, sino que también le dio una ventaja frente a Alejandría, ya que el pergamino podía conservarse durante más tiempo y ser transportado con mayor facilidad. De hecho, con el tiempo, el nombre de la ciudad se volvió sinónimo de este material que revolucionaría la escritura. En cuanto a la estructura de la biblioteca, aunque no disponemos de planos exactos, los historiadores coinciden en que fue un espacio cuidadosamente organizado. Se cree que existían salas dedicadas a distintas disciplinas: filosofía, literatura, historia, medicina, astronomía y derecho, entre otras. Cada sala habría estado equipada con estantes y mesas, y habría espacio suficiente para que los escribas y visitantes pudieran leer y debatir. Esta disposición no solo facilitaba la consulta de los textos, sino que también fomentaba un ambiente de intercambio intelectual constante. Los reyes atálidas comprendieron que la colección debía ser tan diversa como el mundo que la rodeaba. Por ello, enviaban escribas a Alejandría y otras ciudades para copiar obras valiosas, y a veces incluso retenían textos que otros consideraban patrimonio universal. Esto generó una especie de competencia silenciosa con Alejandría, donde la ambición no era solo acumular libros, sino consolidar la autoridad cultural de Pérgamo. Los escribas, figuras esenciales en este ecosistema, trabajaban con una precisión casi obsesiva. Cada letra debía ser reproducida exactamente como en el original, y cualquier error podía comprometer siglos de conocimiento. Se cuenta que los escribas trabajaban día y noche, a la luz de antorchas o de la luz natural que se filtraba a través de las ventanas altas. Sus manos ágiles pasaban los pergaminos de una mesa a otra, copiando, revisando y clasificando los textos. La ciudad, mientras tanto, seguía viva. El bullicio de los mercados, los debates en las plazas y los actos públicos eran parte del escenario cotidiano. Mientras en el corazón de la ciudad, la biblioteca funcionaba como un núcleo silencioso de poder cultural. Además, Pérgamo no era solo un centro de preservación del conocimiento, también era un lugar de innovación. La ciudad atrajo a médicos que experimentaban con nuevas técnicas, a astrónomos que observaban los cielos, a poetas que inventaban formas literarias y a filósofos que debatían la naturaleza de la ética y la política. Todo este entorno estimulante convirtió a la biblioteca en un punto de convergencia de ideas, un espacio donde el conocimiento no solo se guardaba, sino que se generaba y se transmitía activamente. En términos políticos, la biblioteca también tenía un papel estratégico. Los atálidas sabían que un reino culturalmente influyente ganaba respeto y alianzas. Tener una biblioteca de renombre era un símbolo de legitimidad y autoridad, un elemento que reforzaba su posición frente a otros reinos helenísticos y ante el incipiente poder de Roma. La biblioteca de Pérgamo era, en efecto, una combinación de depósito de saber y herramienta diplomática, capaz de atraer visitantes ilustres y mantener a la ciudad en el mapa del mundo antiguo, como un centro de erudición y sofisticación. No podemos dejar de imaginar el entorno físico de la biblioteca. Edificios de mármol y piedra blanca, con columnas adornadas y frescos que narraban historias mitológicas y heroicas. Jardines internos donde los filósofos podían debatir al aire libre. Patios amplios donde los escribas llevaban pergaminos de una sala a otra. Y luces cálidas que iluminaban estanterías llenas de textos.
Todo esto contribuye a la idea de que la biblioteca de Pérgamo no era solo un lugar funcional, sino también un espacio concebido para inspirar respeto, admiración y una sensación de trascendencia. Finalmente, es importante destacar la importancia cultural de la biblioteca de Pérgamo frente a otras instituciones similares. Aunque Alejandría era más famosa y posiblemente más extensa en número de textos, Pérgamo ofrecía algo igualmente valioso: un enfoque integral del conocimiento, donde la creación, la preservación y la circulación del saber se combinaban con una visión política y cultural estratégica. Era un lugar que enseñaba, que inspiraba y que mostraba al mundo que la cultura podía ser, en sí misma, una forma de poder duradero. En conclusión, la Biblioteca de Pérgamo surgió como un proyecto ambicioso de preservación y expansión del conocimiento. Fue el producto de reyes visionarios, de escribas incansables y de una ciudad vibrante que valoraba el saber por encima de todo. Su existencia nos habla de un tiempo en que la cultura y el conocimiento eran considerados tesoros tan valiosos como el oro o la tierra, y nos prepara para entender la magnitud de lo que se perdería siglos después. Porque lo que comenzó como una obra de visión y ambición, terminaría enfrentándose a un destino que nadie pudo prever, dejando un vacío que todavía hoy nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la memoria humana. Tras siglos de cuidadosa planificación, la Biblioteca de Pérgamo alcanzó un nivel de esplendor que la convirtió en una de las joyas culturales del mundo helenístico. No era solo un edificio, era un símbolo de ambición intelectual, un espacio donde cada pergamino, cada sala y cada detalle arquitectónico estaba pensado para inspirar respeto, admiración y un sentido de trascendencia. Para comprender su importancia, debemos adentrarnos en lo que albergaba, cómo funcionaba y cuál era su papel en la historia de la humanidad. La colección de la Biblioteca de Pérgamo era vasta y variada. Aunque no existe un registro exacto de cuántos textos se conservaban, se estima que había cientos de miles de pergaminos. Cada uno de estos rollos representaba siglos de conocimiento acumulado: tratados de medicina, estudios de astronomía, filosofía, leyes, historia, poesía, teatro y literatura en general. La biblioteca era un microcosmos del saber de la época, un lugar donde se concentraban las ideas que hoy consideramos precursoras de la ciencia moderna y la filosofía occidental. Se cuenta que los pergaminos estaban organizados con un cuidado meticuloso. Aunque los historiadores no disponen de planos precisos, se cree que existían salas separadas por disciplina, con estanterías y mesas dispuestas de manera que facilitaban la consulta y la investigación. Los escribas tenían un papel fundamental en este ecosistema. No solo copiaban y preservaban textos, sino que también corregían errores, compilaban resúmenes y clasificaban los rollos según su temática. La precisión era esencial, porque un error podía significar la pérdida de siglos de conocimiento acumulado. Uno de los secretos más fascinantes de Pérgamo fue la invención del pergamino. La ciudad desarrolló este material como respuesta a la escasez de papiro, que hasta entonces se obtenía principalmente en Egipto, y que era difícil de conseguir debido a las restricciones comerciales impuestas por los gobernantes alejandrinos. El pergamino, hecho de piel de animales cuidadosamente tratada, ofrecía ventajas notables. Era más resistente al paso del tiempo, más fácil de transportar y podía doblarse y enrollarse sin romperse. Gracias a esta innovación, Pérgamo se convirtió en un centro no solo de preservación del conocimiento, sino también de innovación tecnológica aplicada a la escritura. Con el tiempo, la palabra pergamino pasó a ser sinónimo de la ciudad, dejando un legado que perduraría siglos después, incluso cuando la biblioteca física desapareciera. El ambiente dentro de la biblioteca debía ser único. Imaginemos amplias salas iluminadas por luz natural que se filtraba a través de ventanales altos, con estanterías de madera y piedra llenas de pergaminos cuidadosamente alineados. Los escribas trabajaban silenciosos, concentrados en su labor, mientras filósofos y estudiantes recorrían los pasillos debatiendo sobre ética, política, astronomía o medicina. Los jardines internos ofrecían un espacio para la reflexión al aire libre, y las esculturas de filósofos, dioses y héroes griegos recordaban a los visitantes que estaban en un lugar donde la cultura y la creatividad se veneraban casi como sagradas. La Biblioteca de Pérgamo no solo competía en prestigio con Alejandría, sino que también lo hacía en calidad y originalidad de los textos. Los atálidas enviaban escribas a copiar obras alejandrinas y a veces retenían libros que otros consideraban patrimonio universal. Esta competencia silenciosa entre las dos grandes bibliotecas del mundo antiguo estimulaba la circulación de ideas y la innovación, y reflejaba la importancia que los gobernantes atribuían al conocimiento como instrumento de poder cultural.
Entre los textos más valiosos se encontraban tratados médicos que posiblemente contenían observaciones inéditas sobre anatomía y terapias, textos astronómicos que documentaban movimientos de estrellas y planetas siglos antes de la ciencia moderna, obras filosóficas que cuestionaban la ética, la naturaleza del ser y la política, y literatura poética y teatral que enriquecía la cultura y la creatividad de la época. Algunos historiadores sugieren que la biblioteca pudo haber conservado copias de obras de Homero, Hesíodo, Heródoto, Platón y Aristóteles, aunque nunca se podrán verificar con certeza debido a la pérdida total o parcial de los textos originales. El ambiente intelectual de Pérgamo también era notable por su dinamismo. Los escribas y filósofos no trabajaban aislados, sino que se promovía el debate y la colaboración. Se cree que se organizaban discusiones regulares, seminarios informales y encuentros donde se comparaban teorías y se debatían ideas. Esta interacción constante permitía que el conocimiento no solo se preservara, sino que también evolucionara, generando nuevas perspectivas y aproximaciones a problemas complejos. La biblioteca, por tanto, era tanto un depósito como un laboratorio de pensamiento. Otro aspecto relevante era la dimensión política de la biblioteca de Pérgamo. Los atálidas comprendieron que el conocimiento no solo era un instrumento cultural, sino también estratégico. Tener la biblioteca más prestigiosa de la época atraía visitantes ilustres, fortalecía alianzas políticas y proyectaba la imagen de un reino sofisticado, erudito y moderno. Cada pergamino era, en cierto modo, una pieza de diplomacia silenciosa, un símbolo de que Pérgamo era un lugar donde la cultura se valoraba por encima de todo. La colección también reflejaba un deseo de universalidad. No se limitaba a textos griegos, sino que incorporaba obras de otras culturas, como tratados médicos de Egipto, matemáticas babilónicas y conocimientos astronómicos de Asia Menor. Esto muestra que los atálidas no solo querían preservar su herencia cultural, sino también comprender y recopilar el saber de todo el mundo conocido. La biblioteca, en ese sentido, era un reflejo físico del cosmopolitismo helenístico, un lugar donde las fronteras culturales se difuminaban en favor del conocimiento universal. Se cuenta que, además de los textos, la biblioteca tenía sistemas de organización innovadores para la época. Aunque no existen registros exactos, se cree que se empleaban métodos de catalogación rudimentarios pero efectivos, con referencias cruzadas entre obras y resúmenes que permitían a los visitantes encontrar información de manera eficiente. Esta atención al detalle, combinada con la calidad de los pergaminos y la habilidad de los escribas, hacía de Pérgamo un lugar único, donde la experiencia de aprender y explorar era casi ritualizada. La biblioteca también fomentaba la enseñanza y la transmisión de conocimiento. Los jóvenes que deseaban formarse como médicos, filósofos o matemáticos pasaban largas temporadas estudiando en sus salas, consultando textos y debatiendo con maestros y expertos. De este modo, la biblioteca de Pérgamo no solo preservaba el pasado, sino que también formaba el futuro, transmitiendo habilidades y conocimientos que, de otro modo, podrían haberse perdido. En este contexto, es posible imaginar la grandeza de la biblioteca, no solo en términos materiales, sino también en términos simbólicos y emocionales. Era un lugar que inspiraba respeto y admiración, donde cada visitante podía sentirse parte de un proyecto mucho más grande que él mismo, un proyecto que conectaba a generaciones enteras y que reflejaba la ambición de una ciudad por dejar un legado duradero. En conclusión, la biblioteca de Pérgamo representaba el pináculo de la ambición cultural helenística. Su colección era vasta y diversa, sus métodos de organización y preservación innovadores, y su impacto sobre la vida intelectual y política de la época, profundo. Era un lugar donde el conocimiento se valoraba, se protegía y se compartía. Un espacio que estimulaba la curiosidad, el debate y la creación de nuevas ideas. La biblioteca no solo preservaba lo que ya existía, sino que también generaba nuevas perspectivas y desafíos intelectuales, consolidando a Pérgamo como un centro de aprendizaje, innovación y poder cultural. Sin embargo, este esplendor también la hacía vulnerable. La concentración de conocimiento en un solo lugar era un riesgo. Un accidente, un ataque o un descuido podía poner en peligro siglos de saber acumulado. Lo que comenzó como un proyecto de visión y ambición, estaba destinado siglos después a enfrentarse a un destino trágico que transformaría la historia y el legado de Pérgamo para siempre. Pero antes de llegar a ese momento, aún debemos contemplar los secretos más íntimos de la biblioteca, los tesoros que guardaba y las maravillas que inspiraban a quienes cruzaban sus puertas. Tras siglos de cuidado y expansión, la biblioteca de Pérgamo alcanzó un nivel de prestigio que pocos lugares en el mundo antiguo podían igualar. Sin embargo, toda grandeza es frágil cuando depende de la concentración del conocimiento en un solo espacio. La historia de Pérgamo nos recuerda que incluso las obras más ambiciosas pueden enfrentarse a la pérdida y a la destrucción en un instante.
Y así, la biblioteca que había sido el orgullo de una dinastía, el faro del conocimiento y la esperanza de generaciones de sabios, encontró su final en el fuego. El incendio que devastó la biblioteca de Pérgamo es un misterio que los historiadores aún debaten. Las fuentes antiguas son escasas y contradictorias, lo que ha dado lugar a múltiples teorías. Algunos sugieren que la destrucción ocurrió durante las tensiones políticas con Roma, en el siglo II a.C., cuando los atálidas fueron absorbidos por la influencia romana y la ciudad sufrió conflictos bélicos. Otros sostienen que pudo haber sido un accidente, causado por la combinación de velas, antorchas y pergaminos altamente inflamables. También existe la hipótesis de un descuido humano, un guardián que dejó un fuego encendido o un error en el manejo de los pergaminos, capaces de arder con facilidad. Lo cierto es que, fuera cual fuera la causa, el resultado fue devastador. Imaginemos el escenario: enormes salas llenas de pergaminos, cuidadosamente organizados, iluminadas por la luz cálida que se filtraba a través de ventanales altos. Los escribas y filósofos, sorprendidos por las llamas, intentaban salvar lo que podían, corriendo entre estantes y mesas, cargando rollos de pergamino con desesperación, mientras el fuego avanzaba implacable. Los siglos de conocimiento acumulado, los tratados médicos, las observaciones astronómicas, la poesía y la filosofía, todo se consumía en minutos, dejando únicamente humo, cenizas y un silencio profundo que marcaría la historia para siempre. El impacto de la pérdida fue monumental, aunque difícil de cuantificar. Cada pergamino destruido representaba siglos de esfuerzo intelectual, trabajo meticuloso de escribas y la memoria de generaciones de sabios. Algunas obras eran únicas, sin copias en otros lugares, lo que significa que conocimientos enteros desaparecieron para siempre. Tratados de medicina que podrían haber salvado vidas, cálculos astronómicos que podrían haber acelerado la comprensión de los cielos, debates filosóficos que hoy solo podemos imaginar, todo se perdió en ese instante. La biblioteca de Pérgamo no solo desapareció físicamente, su ausencia dejó un vacío cultural que afectó a toda la civilización mediterránea. Lo que hace aún más dramático este episodio es que la biblioteca era un microcosmos del saber del mundo helenístico. No se trataba únicamente de textos griegos, sino de conocimientos de Egipto, Babilonia, Asia Menor y otras culturas. Su destrucción no fue solo una pérdida para Pérgamo o para los atálidas, sino para toda la humanidad. Cada rollo que se consumía en el fuego era una ventana cerrada para siempre. Una voz que dejaba de ser escuchada. Un eslabón perdido en la cadena del conocimiento. Sin embargo, el legado de la biblioteca de Pérgamo no se limita a lo que se perdió. A pesar del incendio, la ciudad y sus habitantes habían contribuido con innovaciones fundamentales que sobrevivieron. La invención del pergamino es quizá la más importante. Este material permitió que el conocimiento continuara viajando y siendo preservado en otras ciudades y bibliotecas durante siglos. Así, incluso en la pérdida, Pérgamo dejó un legado tangible que transformó la historia de la escritura y la transmisión del saber. Podemos hacer un paralelismo moderno para comprender la magnitud de lo sucedido. Imaginen por un momento que toda la información de Internet, todos los libros digitales, registros históricos, investigaciones científicas y archivos culturales desaparecieran en cuestión de minutos. La devastación sería inconmensurable. Esto nos ayuda a dimensionar lo que significó la pérdida de la biblioteca de Pérgamo, un repositorio del conocimiento humano concentrado en un solo lugar, vulnerable, que desapareció para siempre. Aún así, la historia de Pérgamo nos deja enseñanzas importantes. Nos recuerda que la memoria y el conocimiento no deben depender únicamente de un solo punto de concentración. La preservación requiere redundancia, cuidado y difusión. Los escribas de Pérgamo entendieron esto en cierta medida al copiar y distribuir textos, pero la vulnerabilidad seguía siendo alta. La biblioteca nos enseña que la cultura y la historia son tesoros frágiles y que su protección requiere previsión y responsabilidad. La tragedia de Pérgamo también refleja la relación entre poder y conocimiento. Los atálidas construyeron una biblioteca monumental para consolidar su prestigio, pero la centralización del saber tuvo un costo: la pérdida total en un solo desastre. Es un recordatorio de que la grandeza y la ambición cultural, aunque admirables, siempre llevan implícita la fragilidad frente a la contingencia y el paso del tiempo. A pesar del desastre, el espíritu de la biblioteca de Pérgamo persistió. Su historia inspiró a generaciones posteriores a valorar el conocimiento, a protegerlo y a difundirlo más allá de los límites de una sola ciudad o reino. La invención del pergamino, por ejemplo, permitió la creación de bibliotecas en Roma, Constantinopla y siglos después en Europa, conservando obras que de otro modo podrían haberse perdido. El fuego de Pérgamo, entonces, no fue un final absoluto, sino un recordatorio del valor del conocimiento y de la necesidad de protegerlo.
El legado intangible de la biblioteca también permanece en la imaginación colectiva. Se cuenta que los sabios de Pérgamo debatían sobre ética, astronomía, medicina y filosofía. Y aunque los textos se hayan perdido, las ideas que generaron siguen influenciando la historia de la ciencia y la cultura occidental. La biblioteca se convirtió en símbolo de la curiosidad humana, de la ambición de comprender el mundo y de la necesidad de transmitir ese conocimiento a quienes vendrían después. Finalmente, la historia de la biblioteca de Pérgamo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la memoria y la información. En un mundo moderno saturado de datos, la pérdida de un repositorio central de conocimiento puede parecer imposible, pero la lección permanece. El saber es valioso y frágil, y depende de nuestra capacidad para preservarlo, difundirlo y apreciarlo. La tragedia de Pérgamo nos recuerda que cada libro, cada archivo, cada registro histórico es parte de un legado colectivo que trasciende generaciones y fronteras. En conclusión, la biblioteca de Pérgamo simboliza tanto la grandeza como la vulnerabilidad del conocimiento humano. Su incendio fue un golpe irreparable, pero su influencia perdura en la forma en que valoramos la preservación del saber y en la inspiración que provoca imaginar lo que contenía. Nos enseña que la curiosidad, la innovación y la ambición cultural son fuerzas poderosas, pero que siempre deben ir acompañadas de cuidado y previsión. Se cuenta que en algún rincón del mundo antiguo, los susurros de los sabios de Pérgamo todavía flotan entre las cenizas, recordándonos que el conocimiento es un tesoro que debemos proteger, admirar y transmitir, porque lo que hoy puede parecer seguro, mañana podría desaparecer en un instante. La historia de la biblioteca de Pérgamo nos recuerda que el conocimiento, aunque poderoso, es frágil. Se cuenta que aquel lugar, lleno de pergaminos y sabiduría, fue testigo de siglos de ideas, debates y descubrimientos que conectaban generaciones enteras. Sin embargo, la ambición humana y la vulnerabilidad de lo material hicieron que, en un instante, todo pudiera desaparecer. Y así fue. El fuego consumió lo que nadie pudo reemplazar, llevándose con él un fragmento invaluable de la memoria de la humanidad. Pero más allá de la tragedia, la biblioteca de Pérgamo nos deja enseñanzas que perduran. Nos recuerda que el conocimiento no es solo un conjunto de textos, es un legado vivo que necesita ser cuidado, compartido y protegido. Cada descubrimiento, cada libro, cada idea que preservamos hoy, tiene el poder de transformar el futuro. La lección de Pérgamo es clara. La memoria de la humanidad no puede depender de un único lugar ni de una sola generación. Debe transmitirse, difundirse y mantenerse viva como un faro que ilumina el camino del saber a través del tiempo. Hoy, mientras caminamos entre bibliotecas modernas, archivos digitales y museos del conocimiento, podemos imaginar el eco de los sabios de Pérgamo recorriendo sus pasillos, discutiendo, enseñando y soñando. Sus ideas sobrevivieron, aunque los pergaminos no. Su espíritu inspiró la creación de nuevas bibliotecas y sistemas de preservación del saber, y nos recuerda que la curiosidad y la ambición intelectual son fuerzas que trascienden el tiempo. Se cuenta que, si cerramos los ojos y escuchamos con atención, podemos sentir el murmullo de los escribas, el crujido de los pergaminos y la luz dorada de los amaneceres que iluminaban las salas de Pérgamo. Esa memoria intangible sigue viva, enseñándonos que lo que perdemos físicamente puede sobrevivir en la imaginación, en la inspiración y en el valor que damos al conocimiento. Así, la historia de Pérgamo no es solo un relato de pérdida, sino también una celebración de la perseverancia humana frente a la fragilidad del mundo. Nos invita a proteger lo que tenemos, a valorar la cultura y la información, y a transmitirlas con cuidado y pasión a quienes vendrán después. Porque cada libro, cada archivo, cada idea preservada es un hilo que conecta el pasado con el futuro. Un tesoro que nos recuerda que la historia no se limita a lo que sobrevivió al fuego, sino a lo que aprendimos de él. En el silencio de sus ruinas y en el eco de sus pergaminos, Pérgamo nos habla todavía. Nos enseña que la memoria humana es preciosa, que el conocimiento es un regalo, y que aunque el tiempo pueda arrasar lo material, las ideas y la curiosidad nunca se extinguen. Se cuenta que la biblioteca de Pérgamo vivirá mientras haya quienes busquen, lean y sueñen, manteniendo viva la llama del saber, y recordándonos que el conocimiento es y siempre será el verdadero tesoro de la humanidad.